¿Qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta a Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementex en Instagram, estamos como Emprendementex en TikTok, estamos como Brian Rayita Abajo, Emprendementex. Sigan y compartan nuestro contenido y también sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Vaca, Altos del María y Más Móvil Negocio, que hacen esto posible, que nos apoyan, contar las historias de los emprendedores, las buenas y las no tan buenas, ¿no? Todas son lecciones de aprendizaje al final. Y también sigan y compartan el contenido de la invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy es la señora, bueno, es una joven, porque se ve muy joven. Es la señora Mabelis Delgado, y ella tiene una distribuidora que se llama Distribuidora General. Antes, fuera de cámara, estábamos hablando. A mí estos negocios de distribución de mercancía me vuelan la cabeza, porque el juego del inventario es lo que te diferencia a ti de irte a la quiebra o no irte a la quiebra, para hablarles la clara, ¿no? Y entonces hay un juego y rejuego del tema del financiamiento del inventario, y me recordó a mis tiempos de banquero, porque Mabeli me estaba explicando, yo fui banquero 10 años, entonces Mabeli me estaba explicando a mí ciertas cosas, y ya yo, conociendo el flujo de caja, ya yo le preguntaba ciertas cosas, ya yo sabía si estábamos en una situación extremadamente crítica o no estábamos en una situación extremadamente crítica. Pero antes de entrar en ese juego y rejuego, cuéntame un poquito de tu historia, cómo tú comienzas, ¿qué hacías antes de tener distribuidora general? Ella, Mabeli es oriunda de Bejuco, así que es. Orgullosamente, ¿cómo se dicen los bejuqueños? Bejuqueña. Bejuqueña. Es correcto. Cuéntame un poquito de cómo creces tú allá en Bejuco y cómo migras también, ¿no? Porque esa es la historia de todo el mundo. La campiña interiorana migran hacia la ciudad siempre en busca de mejores oportunidades, ¿no? Es correcto. Te cuento, como todo interiorano feliz, llanos pastosos, escuela pública, porque allá no hay acceso a escuelas privadas, excepto que estés en Coronado, como uno le dice. Migré a los 17 años hacia la ciudad en busca de oportunidades. Empecé a trabajar de captadora de datos, luego en un taller de chapistería y así. Llegué a una empresa de carga donde mi ilusión era ser banquera. Cuando yo llegaba al banco, tú ves las oficiales de bancos muy lindas y demás. Pero yo decía, cuando me fui del taller, pedí una licencia y me fui a trabajar a Generali, que era algo parecido. Muy bonita, uno muy bien vestido, peinado, medias y todo lo demás. ¿Y tú qué edad tenías en ese momento? 19 años. Cuando trabajaste en Generali. Sí. ¿Y tú estudiabas a la vez? Correcto. Ok. ¿Y cuando llegaste acá, o sea, te quedaste? Donde una tía. Donde una tía, una casa de un familiar. Esa es de la clásica, La clásica, ¿no? exactamente. Ajá. Bueno, de allí, en Generali, viví, como quien dice, el tiempo ese que yo quería vestirme bonita, pero sin nada en el bolsillo. Y yo decía, esto no combina, comiendo en sitios caros y sin nada en el bolsillo. El audio no va con el video. ¿Y tú, cuánto ganabas en Generali en ese momento? $400. $400 tu salario. Era mi salario. Ok. Y yo dije, esto no funciona. Bueno, la cosa es que salí de trabajar de Generali por una oportunidad que tuve, una persona que me conoció y me dice, no, aquí no es el sitio, y empecé a ver el tema de ventas. Casualmente estaba estudiando bancas y finanzas. Y dije, no, este mercado no va. Pregunté a una oficial, le llegué y le pregunté, ¿cuánto es lo máximo que tú ganas? Y cuando me dijo, no, que en ese momento era 2,000 y yo, no. Me fui para la empresa de carga, me fui de vendedora, primero de utility, porque realmente ahí empecé de utility. Lo primero que me preguntaron era que si sabía inglés. Y yo le dije, no sé, pero aprendo. Y hasta el sol de hoy, te digo la verdad, el inglés me cuesta muchísimo, porque no vengo de esa educación donde te imparten el inglés y demás. Y seguí. Trabajé 7 años en Workcargo, una empresa de logística que me enseñó muchísimo. Allí empecé a tener, como quien dice,
la parte esa de contactos con gerentes y demás, las personas muy atentas, muy amables, era otro tipo, otro mercado. Uh-huh. Y empecé a hacer conexiones, buenas conexiones. Y un día, mi esposo viajando para Colón, yo embarazada, me hice la pregunta, Madeline, ¿esto es lo que quieres para toda tu vida? Y me dije, viajar de Arraiján, porque ya vivía en Arraiján, uh-huh. Ya tenía pareja, tenía una familia, lo común que toda persona quiere. ¿Tú te casaste qué joven entonces? A los 24 años, yo dije a los 24 años me caso, a los 26 tengo mi primer hijo y todo fue así como muy planificado. Uh-huh. Mi esposo decía, viajaba para Colón también, trabajaba en una empresa en una bodega en Colón. De Arraiján. De Arraiján viajaba. A Colón todos los días. ¿Y a qué hora se paraba? Porque si tú te tienes que parar, hoy en día te paras a las 3:30 para venir para Panamá, hay que ir a la medianoche. Correcto. Entonces, él vivía en los Andes, entonces habían semanas que por cansancio se quedaba en la ciudad. Claro. Ya yo quedaba sola acá. Yo decía, ¿y cuando nazca mi hijo, qué? Y en la frustración no ganaba mal, porque en la empresa de carga movía alrededor de 200 TEUs al mes. Te pagan comisión por eso, ¿no? Correcto, $25. Por cada TEU. Es correcto. Ahí ya el salario empezó a mejorar. Todo en la casa estaba bien, económicamente, pero no había tiempo en familia. En el interior es todo lo contrario. Uh-huh. Mamá, papá, y yo decía, eso no lo quiero para mí. El no lo quiero para mí, empecé a buscar. Y un cliente, en mi frustración, le dije, ya yo no quiero seguir trabajando para alguien más. Entonces me dijeron, emprende vendiendo papel higiénico. Yo, papel higiénico. Todo el mundo necesita papel higiénico. Es cierto. Y no necesitas una inversión mayor. Si vas a vender licor, necesitas sacar una licencia, sí, entre otras cosas. Bien. Empiezo mi camino en el 2011. En el 2000... Pero espérate, tu cliente te dice, Mabeli, arranca a vender papel higiénico. ¿Okay? Correcto. Y entonces tú llegas a donde tu esposo y tú le dices, mi amor, vamos a vender papel higiénico. Vamos a vender papel higiénico. Y entonces tu esposo te dice, dale, vamos para adelante. Él me dice, estás loca. O piénsalo como bien. Como todo esposo, lo primero que dice, estás loca. ¿Qué estás inventando? Exacto. Ok, entonces, pero ya llega el momento que tú tomas la decisión, ¿no? No, en conjunto. Ok. Porque él viajando acá, yo le decía, intentémoslo. Porque ahora mismo, en ese momento, el hogar tenía 2 ingresos, que era el tuyo y el de él. Correcto. Entonces, si tú te ponías a vender papel higiénico, tu ingreso iba a estar aunado al tema de la venta. Correcto. O sea, que si tú no vendías papel higiénico, no metías plata en la cesta, ¿no? No, y es que ya tú teniendo la cesta con compromiso y tuvimos el bebé, ¿ok? Eso fue en ese periodo. Uh-huh. Ya la cosa estaba muy complicada, porque el bebé salió con complicaciones de la piel, que si la leche no, y todo eso era dinero. Claro, porque tienes que comprar otra leche, tienes que comprar las cremas, medicina. Especialistas. Claro. Bueno, dije yo, hay que buscar otro ingreso. Dice él, pero papel higiénico, mami, pensémoslo. Yo leo, todo el mundo lo necesita. Claro. Entonces, ahí salimos y empezamos a... Me topo ese fin de semana con una amiga. Uh-huh. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, yo vendo cargas, así. Conversamos y le dije, ¿sabes algo, Julie? ¿Qué tal si te vendo papel higiénico? Ella me dice, ¿en serio? Tú sabes que acabo de cerrar el contrato administrando todas las oficinas de Corciones. Y yo le dije, pero me vas a la oportunidad. Yo tenía un picanto en ese tiempo. Ella quería comprarte papel higiénico. Yo se lo ofrecí. Ajá. Ella acababa de cerrar un contrato de la administración de los PHs del área. Uh-huh. ¿Ok? Y yo le dije, pero bríndame la oportunidad de venderte. Ella ya tenía un proveedor que le despachaba bien o mal todas las semanas. Y le dije, nos conocemos, ¿qué oportunidades hay?
si hay precio, puedes entrar, como todo. Y empecé. Busqué la forma, la manera de entrarle al precio. Y le llegué al precio. Y de ahí ya nada más no vendía papel higiénico, vendía papel toalla, dispensadores, entre otras cosas de accesorio de higiene. Y mi esposo, otro día le llego y yo le digo, ya estamos facturando tanto, uno de los dos tiene que soltar el trabajo. Porque nada más despachábamos los fines de semana. Claro. Y si no, despachaba yo. Yo no sé si mi jefa, espero que no escuche eso en su momento. Yo lo hacía en mi horario de trabajo. Porque como era vendedora, estaba en la calle, había que hacerlo. Alguien tenía que cumplir. Y bueno, cuando ya teníamos cierto nivel de facturación, mi esposo le dije, bueno, aquí tenemos que sopesar estabilidad, que yo tengo espacio libre dentro de mi tiempo de ventas, tú no, pero te necesito despachando. Claro. Entonces ahí empezó Distribuidora General de Panamá. De una propuesta de un proveedor local que nos apalancamos muchísimo, ambos, pese a que estamos en el mismo rubro, tratamos de respetarnos en el mercado. Ok. ¿Y tú le comprabas a ellos? A esa empresa. Exacto, yo le compraba a esa empresa. Luego de eso, con mi conocimiento de importaciones, un agente de España me dice, ¿sabes que mi compadre acaba de comprar una fábrica de bolsas recicladas? Ok. ¿Te atreves? Tú me la pones en Panamá y yo la vendo. Me mandó 4 pallets de bolsa en un contenedor de los que mandábamos en consolidado con la empresa de carga en la que yo trabajaba. Y así empecé a vender bolsas recicladas. Okay. El concepto en Panamá no existía. Esto es previo a la ley. Eso fue en el 2013. Okay. ¿Okay? Esto no había señas de haber reciclado, señas de nada de esto. Empecé yo a vender, pero estas bolsas, bueno, no te traje una transparente, pero estas bolsas tienden a tener un olor como a quemado porque es plástico reciclado y la textura que tiene la bolsa a simple vista en una transparente es oscura. Entonces la gente en los bancos me decían no, porque la bolsa no pasa. En los casinos tenía yo que meter la mercancía dentro de las bolsas y que vieran que en efecto sí cumplía con los estándares. Bien, y siempre me fui en la línea de buscar algo diferente porque tuve la oportunidad de visitar empresas en Europa y ellos, su tendencia, todo era el tema reciclado. Bueno, me fui por allí por el tema del reciclado, buscar productos que fueran ecológicos. En Panamá muy poco se veía eso, o sea, y se ve. Todavía estamos, como quien dice, tratando de contrarrestar el uso del cloro, por decirte un ejemplo. Y he ido cambiando muchas mentalidades en temas de limpieza. De ahí nos dio la oportunidad ProClean, Professional Cleaner, en las bolsas de basura. Ok, entonces comenzaste a venderle las bolsas a ProClean. Sí, ya ahí ya estábamos en otra escala, ya teníamos fiscal, ya facturábamos, ya habíamos comprado... te cuento. Como despachábamos con nuestros carros... con sus carros personales. Yo tenía un Picanto y mi esposo tenía un Tida. Okay. Y esos eran nuestros carros de reparto. Una vez... ¿Y dónde tenían la mercancía? En la casa, me imagino. En la casa, en un cuarto. Así era. Después alquilamos una bodega. Después de la bodega fuimos creciendo poquito a poquito. Después ya no cabíamos en esa bodega. Tomamos otra bodega, descargábamos. Teníamos una sucursal en Fernández de Córdoba. La cerramos porque no la podíamos sostener. Y mudamos todo hacia el área de Raiján. Y atendíamos a los clientes de esa área para acá. Y bueno, cuando queríamos cambiar de carro, ningún banco nos prestaba. Porque éramos una empresa pequeñita y hasta el sol de hoy seguimos facturando como persona natural. ¿Ok? No nos cambiamos a S.A. Entonces, hay muchas personas en las instituciones que no comprenden el concepto de qué es una persona natural y una persona S.A.
principalmente para el tema de las licencias, lo que es CONAPRE, lo que es farmacias y drogas, entre otras cosas. Bueno, empezamos el proceso de venta, de andar. Fuimos a un banco, se llama BT, GT, no sé si lo conoces. BT. Ajá. Ujú. Bueno, ellos fueron hasta la casa a tomarle fotos hasta el televisor para poder darnos, le sacaron copia a toda la factura de los clientes que nos debían, para poder darnos un panel. Que lo agarraron en leasing. ¿Qué leasing? Eso no existía en ese banco, eso es una financiera. Ah, ok. Por el carro que te costaba ¿cuánto? $14,000 tenía que pagar casi 42. Una locura. 42,000. Sí, eso es una locura. Para los emprendedores es muy difícil. Y eso que me metí a la PYME, traté de buscar préstamos con PYME, Es que la etc. plata, tú sabes cuál es la plata más cara, ¿no? ¿Cuál? La que no se tiene. Bueno, ¿Es verdad? es muy cierto. No lo había visto de esa manera. Y bueno, la cosa es que nos dieron el carro. Y ya ahí empezamos a tener un colaborador. En el 2016, yo soy de las que escribe sus objetivos de lo que quiero que se cumpla ese año. Ujú. Y lo tengo al lado de mi cama y lo reviso. Y yo he puesto dentro de mis objetivos del 2016 tener 6 colaboradores y 3 carros, por darte un ejemplo. Estaba revisando periódicamente mis objetivos y ese año solamente tenía un carro y 2 personas. Ujú. ¿Sí? En el 2017, por la labor que se venía haciendo con la bolsa de basura, me llega una llamada telefónica. Esa llamada telefónica me dice la persona: hola, ¿eres Mabelis? Yo le digo, sí. Te hago la pregunta, ¿tú tienes bolsas recicladas? Yo, sí. ¿Te atreverías a ir a una reunión en Coclé? Yo, ¿Coclé? Claro, voy. Cuando llego me dan la ubicación y resulta ser que eran las oficinas de Minera en el 2017. Cuando recibo la llamada, hay una pregunta por ahí que me decían, y que ¿cuándo crees que tu negocio empieza a crecer? Cuando los clientes te refieren por tu buen trabajo. Y esta persona me llama y me dice, ¿te atreverías a vender 5 millones de bolsas? En mi vida me creería yo que voy a recibir una orden de 5 millones de bolsas. Y me dicen ellos, ¿te atreves? Vinieron a hacer la inspección a la pequeña bodega que yo tenía. ¿Y dónde la tenías? Allá en Arraiján. Exacto. Y me dices, ¿cómo piensas tú que puedes cubrir esa necesidad? Yo le dije, así pequeñita como usted me ve, yo hago 2 llamadas y en ese momento llamé a mi proveedor de bolsas y le dije, Allá en España. ajá, así como me abriste la puerta de, con los ojos cerrados, mandarme 4 paletas y al sol de hoy estamos vendiendo 2 contenedores. Me está llegando un cliente que quiere consumir 5 millones de bolsas. Serían 2 contenedores y medio solamente para ese cliente. Ujú. ¿Y ahí en plata cuánto estamos hablando? $120,000 Ok. por mes. Dije yo. Me dice él, ¿tú te atreves? Yo le digo, si tú te atreves, yo me atrevo. Y bueno, yo le dije al cliente, ya escucharon, y ese es el que la fabrica. Con el cliente en la mano y escuchando la conversación. Muy transparente. Ujú. Por primera vez, cuando me dieron una orden de compra, mis manos temblaban. Porque te dieron que la orden de cobro que por un mes. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para cumplir con esto? Porque tu proveedor No tenía carro. Tu proveedor tenía que... Tú tenías que mandarle un abono o algo, ¿no? Claro. Él no te lo iba a financiar. Correcto. Le dije yo a mi esposo, recogemos los pocos chavitos que tenemos y lo mandamos. Pero le dije, ¿por qué no?
Agarré la orden de compra y se la mandé al proveedor y le dije, esto está en la mesa. Tú decides si le damos o nos quedamos. Me dice, ¿qué tal el cliente? El cliente ahorita mismo tiene una necesidad y va a cumplir. Ningún proveedor hace eso. Me mandó 2 contenedores de bolsa sin pago por adelantado. ¿Ok? Y empecé yo a movilizar. ¿Por qué no pedí un préstamo al banco o puse algo? Porque mi ganancia se la iba a llevar el banco. Claro, hay un tema de margen ahí, ¿no? Es tema de margen porque realmente el precio era bastante irrisorio versus lo que se manejaba en el mercado. Nosotros tenemos fábricas de plásticos aquí, entre otras cosas. No tenía carro, tenía que comprar un carro para poder despachar. Alquilaba mulas para poder llevar la mercancía. Hacía como estrategias logísticas de tratar de quedarme con el contenedor. Y la cosa es que vino la primera entrega. 2 de la mañana llegaron los contenedores. 2 de la mañana llegaron los contenedores a casa, a Panamá. Y cuando llegaron a Panamá los contenedores, te cuento que teníamos tiempo estimado de entrega para poder cumplir. Y si no cumplíamos en esa fecha, perdíamos la credibilidad que se había dado en ese momento. 3 de la mañana, nosotros parados en sitio, afuera de la puerta, pasando bolsas del camión que había traído la importación al camión que entraba, para poder cumplir al 100% con la entrega. Se cumplió. Hicieron la primera entrega de ese mes. De ese mes. Y ya de ahí, lo demás empezó a rodar solo. Claro, porque el ya primer el flujo de caja comienza a... Estás clarito, a moverse. De allí, la bodega no era nuestra, era alquilada. Empezamos entonces a ver opciones. ¿Y qué problema teníamos? La galera que llegábamos se nos quedaba muy chica por espacio. Y en la última galera que entramos, vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Les doy 3 meses para que salgan porque esta galera va a ser otorgada para un hijo nuestro que tiene un proyecto y ustedes tienen que salir. Dije, ¿sabes qué? Nosotros no podemos estar en esto. Una mudanza de una bodega de ese tamaño no puede hacerse en tan poco tiempo y no puedes encontrar otra bodega de ese mismo tamaño muy fácil en el área. Te frena todo, ¿no? Exacto. Más la plata y el tiempo. Cayó la oportunidad de que estaban haciendo una plaza de 6 locales y yo decía, la están haciendo a mi medida. La están haciendo a mi medida. Llamo, los paisanos nunca venden, ellos alquilan. Sí. Dice el paisano, ¿sabes qué? Te vendo. Cuando el paisano dice te vendo, yo tenía la firmeza de que ya yo venía con unas compras mensuales de ese cliente, de ese y de todos mis clientes, que ya venía, como quien dice, teniéndolos por trayectoria. ¿Y esa bodega del paisano de cuántos metros era? 970 metros. Ok, casi 1000 metros. Casi 1000 metros, exacto. Se adecuó, se empezó a trabajar. En ese año empecé a tener procesos. ¿Qué pasa? Si uno es pequeño y uno es el todo, entre mi esposo y yo, él es el todo, yo soy el todo, y no teníamos organización para darle un puesto a alguien ni para crecer. En el 2019 empezamos a tener, por requerimientos también, la oportunidad de entrar a una ISO que nos alineara con los procesos. ¿Okay? Pero era muy costosa. ¿Qué es costosa? ¿Cuánto cuesta una ISO? 15, 20, por allí. Y eso es barato, porque yo he visto, depende del tamaño de la empresa también, ¿no? Es correcto. Y realmente... Es bien caro, ¿no? No es tanto lo que te cuesta la ISO, las adecuaciones que tú tienes que tener para poder mantenerla. No, y para la certificación y el tiempo y... De más. Pero, decía yo, te da la oportunidad también de entrar a multinacionales. ¿Ok? Y de mantenerte en las multinacionales.
el proveedor, el cliente local es bueno, pero no te deja crecer, o sea, no creces porque hay mucha competencia. Y empezamos con el camino de la ISO. En el 2020 viene lo que todos pasó, pandemia. Empezaron todos mis clientes locales a cerrar. Y en ese momento, el que estaba vigente y latente era Minera. ¿Ok? Y tú estabas en la bodega del paisano. Ya me había ido para la bodega del paisano, que me dio la oportunidad de en un año recogerle cierta cantidad de dinero para él, esa cantidad, cogerla como un abono. Era como un alquiler con opción a compra. O sea, tú llegaste donde el paisano y tú le dijiste, no tengo plata. Es correcto. No tengo plata para comprarte la bodega, pero te quiero comprar la bodega. Es así. Así que financiame el abono. Exacto. ¿Verdad? Fue lo que hiciste, exacto. ¿no? Es así mismo. Y yo pensé que me iba a decir que no, como cualquier otro paisano. Y el paisano me dijo, sí. Porque no voy a dejar plata en la mesa. No voy a dejar plata en la mesa, pero con una condición. Si en un año no me llegas a este abono, pierdes todo. Yo decía, Dios. El 21 de febrero se me vencía a mí el año del 2020 que entró. Y tú estabas haciendo el pago de las letras. Claro, porque yo tenía el cliente y tenía clientes locales y bien o mal sacaba los 50 que eran por mes y ¡pam! ¿Y en cuánto te vendió el metro cuadrado? No recuerdo el metro cuadrado, pero sí recuerdo el monto completo. Eran 2.5. 2.5. Exacto. El cargo encima, cae pandemia. 21 de febrero, nosotros regresamos de Chile, de ver un proveedor en Chile de desechables. Habla el tema de la bodega, porque comprar una bodega no es relajo, gente. No es relajo. Lo que pasa es que Mabeli aquí está preocupada porque ella está preocupada por el trancazo que recibió después, pero el tema de comprar la bodega fue como el primer cosa. Entonces tú le dices al paisano, ven acá, yo te voy a financiar. ¿Y cuánto fue y cuánto tú le abonaste? 50 por mes. No, pero o sea, en porcentaje eso fue que casi, estamos hablando que un 20, 30% más o menos. 30% de la bodega. 30%. Entonces tú tenías que, no solamente eso, sino que el abono, pero ya después venía el filete, ¿no? Buscar. ¿Quién te iba a financiar eso? Exacto. Entonces tú llegaste al banco y tú vienes como ¿Juan de los Palotes? Mabeli Delgado, que tiene un aviso de operaciones, porque ella no tiene ni siquiera una SA. No. Ya tenías los ISOs andando. No. Tampoco tenía los ISOs y entonces me imagino que tampoco emitías estado financiero, así que ella venía con tres declaraciones de renta y la libreta de factura o los facturadores, lo que ella tenía, y entonces los movimientos del banco, ¿no? Que eso es los que efectos prácticos es importante, ¿no? Y al final entonces un banco te prestó la plata. Un banco referido por Roberto, que es el paisano, llega y me dice, te refiero con este banco. Yo toda mi vida moví con otro banco, con el banco de al lado, como dicen. Y pero di los nombres de los bancos, dice, tranquila. Bueno, ¿puedes decir los nombres? Banco General era el que movía a nosotros toda la rotación de dinero por la facilidad que tiene de su plataforma. Ok. Por la banca en línea. Es correcto. Y llegamos al BAC. Y dice el BAC, yo te lo presto. Yo te voy a prestar el 70% que te hace falta. Correcto. Sin conocerme, sin tener movimientos bancarios con ellos. Llegaron un día a la bodega a hacerme una inspección por parte de ellos, a conocer la logística, quién era Mabelis Delgado, quién era Leonardo Rodríguez, quiénes éramos nosotros. Nada más lo único que nos pidieron fue una póliza de vida que cubriera el valor de la deuda. Eso y listo. Póliza de incendio. Correcto. Ya. Fue muy fácil. Cae pandemia. ¿Cómo vas a hacerle frente a una letra de una bodega? ¿Y cuánto era la letra? Como 20,000 palos, porque estabas más o menos financiando el 70%. Así que estamos 18. hablando de 18. 18. A 10 años, ¿no? 15. No, perdón, a 11, no lo dieron. 11 años. A 11 años. Entonces dije yo, bueno, ya estamos aquí, hay que seguir remando. Cerraron todo. Dicen los clientes locales, voy a cerrar. Todos voy a cerrar.
Mascarillas no era uno de mis rubros, gel alcoholado sí, alcohol sí, pero no a la cantidad y no tenía proveedores internacionales de eso. Mi proveedor internacional era de bolsa, papel y accesorios de limpieza. Empecé a mover contactos de importaciones en diferentes partes del mundo completo. Mándame mascarilla. ¿Tienes mascarilla? Mándame. Certificadas, que tengan, que traje D-Container. D-Container no se maneja en marítimo, se manejan en aéreo. Son los contenedores de 10 pies. Traía D-Container de mascarillas. Manda para poder sufragar gastos y demás. Hasta que ese día recibo otra llamada de Minera y me dice, ¿tienes papel? Sí. ¿Tienes jabón de lavar? Sí. ¿Tienes...? Lo único que le vendía era las bolsas de basura. ¿Ok? ¿Tienes jabón? Sí. ¿Tienes alcohol? Sí. Dame todo. Entonces dice, ¿cómo lo mandarías? ¿Cómo lo quieres? Exacto. Yo en le avión, dije, en no, bote, con carreta. no te preocupes que yo lo pongo. Bien. Albrook, habían 2 pilotos en Albrook que conocía. Que lo mandaste en helicóptero. En helicóptero. Jabón. Me llamaba, necesito panties desechables. No te preocupes, yo lo consigo. Pero Medias. ¿por qué no lo mandabas por...? Estaba todas las vías cerradas. Era porque... pero no tenían salvoconducto por tema de cerco ni nada. Lo que pasa es que demorabas mucho en llegar y la necesidad era urgente. Verdad. Entonces, teníamos que... O sea, Colón, lo que me quedaba más cerca, Colón. Después vino el cierre de ellos también. Fue otra catástrofe. Bueno, y después el cierre abrupto. Ya, de ahí para abajo ha sido como que todo un... Pero ya yo tenía esos rubros en mi bodega. Tú hablas del inventario. Ahí es a donde vamos a pegar. De 1 o 3 líneas, llegamos a tener 37 líneas de cumplimiento. ¿Ok? Entre esos, jabones. Lo que necesitaron en su momento de pandemia, nos dieron la oportunidad de seguir despachando. Es línea de producto. Líneas de producto es jabones, que si tiene papel higiénico, que si las mascarillas, la gorra, qué sé yo. Todo lo que es distribuidora general, que es insumo de limpieza y accesorios. Claro. ¿Ok? La escoba, la mopa de trapeador, el desinfectante, el cloro, eso, todo eso. Entonces, al tener 37 líneas y despacharle, obviamente tu inventario va a ser un volco, ¿verdad? De rotación mínima local a rotación macro, 8,000 personas encerradas en un sitio comiendo y trabajando. ¿Ok? La rotación era bastante en facturación. ¿Ok? Y servicio de nosotros mejorando flotas, certificando los carros, certificando los conductores, manejándonos con todas las líneas que deben de ser. Y eso nos ayudó para el tema de los clientes locales, formalidad, estructura de negocio, muchas cosas. En su momento abrí la segunda sucursal en Penonomé por facilidad. ¿Ok? Ya mi atención no estaba tan al 100% hacia Panamá, que es hacia donde todos tenemos que volcarnos, ya estaba hacia el interior. Entonces, abrí Penonomé y abrí Chitré, porque eran las áreas que mayor rotación tenían y fluidez de personas que conocían los rubros que se manejaban, porque no lo vendo en supermercado. Claro. Entonces, todo el mundo llegaba y preguntaba, ¿dónde puedo conseguir esto? Y no tenía dónde. Y yo, para meterlo en una línea en un supermercado, ya tú sabes toda la historia del supermercado. Decía yo, para ese margen mejor que se lo quede el consumidor final, con una operación financiada y rotativa de un solo cliente. Minera en su momento llegó a facturarnos el 75% de nuestra facturación en pandemia era de Minera Panamá. Luego empezó a bajar porque ya empezaron a aperturar otros clientes, abrirse otro mercado y a visualizar otra parte del mercado. Bien. Básicamente, de allí empezamos a volcar la atención hacia el interior. Cuando pasa todo esto,
obviamente ya la masa comercial no estaba en el área porque empezaron a cerrar hoteles, restaurantes empezaron a bajar su rotación y consumo. Ya la tienda no se sostenía sola, empecé a botar personal. ¿Por eso cuándo fue? ¿Cuando hubo el tema del cierre? Sí, ya recientemente, hace un año, para hacer. Y antes de eso, pero antes de eso sí facturabas y en el área, etcétera, y todo ese asunto, ¿no? Claro, tenía clientes que se dedicaban operariamente y como nos conocían que despachábamos a sitio, nos pedían mercancía y nosotros despachábamos a esos clientes. ¿Ok? Y las líneas que nosotros manejamos son líneas europeas. No son líneas chinas, no son líneas las comunes que encuentras en el mercado, sino que tienen que tener un plus ecológico, perdón. Y económico también. Entonces empezamos a cambiar el mercado a esto. Bueno, para no alargarte el cuento, cerré Penonomé. 4 personas a la calle. Cerré Chitré. 3 personas más para la calle. Reduje mi operación porque hasta que no tuviera clientes nuevos no podía seguir sosteniéndolo. ¿Y tenías entonces el inventario en Arraiján? Todo lo moví, lo migré para Arraiján. Ok. Al migrar todo hacia Arraiján, saqué una ruta quincenal hacia las áreas de allá. Pero llamaba a los clientes de costumbre y los clientes no tenían rotación. Porque no tenían clientes. Y ya empezó a mermar la facturación y demás. A tratar de conseguir nuevos clientes del área, pero ya muchos habían cerrado en el área. Y empezó el desempleo a funcionar, pues. Gente que me conocía, Mabe, necesito trabajo, puedes que me contrates. Yo, ¿cómo? Si no puedo. O sea, y yo tengo un sobrecosto de inventario que para reducírtelo, mi inventario que era de 6 meses, se fue a un inventario de 5 años. ¿Ok? Productos específicos para ellos, que aquí en el mercado no hay rotación, porque nadie los consume. Y nada, ahora tengo 3 bodegas, una propia y 2 alquiladas, para poder mantener el flujo de inventario de mis clientes locales y que ellos no me reciben esas referencias porque eran referencias específicas. Entonces, ahorita mismo, colapso, se puede decir. Entro este año por primera vez a venderle a gobierno, a convenio marco, con la esperanza de lo que dice nuestro presidente, de que se van a pagar a tiempo las cuentas. Porque realmente las cuentas que hemos adquirido de años no para. O sea, no hay una manera de decirte que detiene el recibo de la luz. ¿Cuándo lo vas a detener? Sí, no hay moratoria ni bono solidario para los empresarios. Nada más que estén claros. Es correcto. Entonces, básicamente eso, pues. Sí, miren, el tema, para explicarlo un poquito, Mabeli tenía un cliente grande que era la mina, ¿no? Y la mina pedía X cantidad de cosas y muchas de esas cosas eran muy propias de la operación de ellos. Probablemente una operación que no sea de mina o no tenga esas especificaciones no va a necesitar ese inventario. Pero Mabeli tenía un inventario porque como esa era una operación que estaba en constante movimiento, constante rotación, le solicitaba estas cosas. Y así como Mabeli hay mucha gente. O sea, no es la única que ha sufrido este trancazo, ¿no? ¿Okay? Así es. Entonces, el tema del inventario, esto es lo peligroso. ¿Por qué? Porque la rueda anda mientras que anda, pero cuando se tranca por cualquier lado, se tranca para mal. O sea, nunca se tranca para bien. En este caso, cesa la operación de la mina. Mabeli queda con un Sobrestock. demasiado inventario. No puede vender producto de la recesión del área también. Porque, o sea, cuando tú dejas de mover
la cantidad de plata que se movía en el área de Penonomé y en esas áreas y los proveedores, etcétera, todo esto lo que causa es una cadena, en una reacción en cadena, ¿no? Maveli tiene la gran suerte de que no debe el inventario, porque si debiese el inventario, lo más probable es que no estuviera ni siquiera sentada aquí. Totalmente. Porque el inventario del banco se lo hubiera quitado. Total. Para que tengan, para hablarles la clara. Y la bodega también, todo. La dejan en la calle. Pero Maveli tiene el inventario y ahora lo que tiene que salir ella es a vender el poco inventario, o a lo mejor el inventario que ella puede vender en rotación, porque hay otro que no puede vender porque es propio de la operación minera. Uh-huh. Entonces es como que tienes... Imagínense que ustedes tienen una bodega y en la bodega les caben 100 barcos. Y el único man que maneja barco se quebró el pie. Y no puede comprar barco y no puede manejar barco. Así que lo único que queda es vender carro. Y ella nada más tiene 2 clientes que le venden y le compran carro. Pero el grueso del inventario, probablemente si nosotros vemos el balance del estado financiero de Maveli, en activos van a estar altísimos. Muy altos. Pero entonces cuando te vas a la rotación de días de inventario, también va a estar bien alto. Entonces tú no quieres como banco prestarle a una empresa que demora 2-3 años en rotar su inventario porque no te va a poder pagar la línea de crédito. Correcto. Y adicional a eso, entonces ella tiene una letra de una bodega que compra y que la letra está en $18,000 si no le han subido la letra si no le han subido la tasa de interés. Uh-huh. Y yo les he hecho todo este cuento porque son decisiones que uno va paulatinamente. Obviamente, Maveli no tomó una decisión equivocada a ella. Fue una decisión que fue fortuita y que fue algo que sucedió ajeno a la decisión de ella puntual. Pero lo que les quiero decir con esto es que es una coyuntura la que te lleva a la situación que está ella. ¿Cuál es la solución? La solución es, bueno, sí, la más rápida. Bueno, dale, está bien, abran la mina, reabran la operación. Eso probablemente no va a pasar en el corto plazo. Ahora lo que ella tiene que hacer es, ella y su familia, ponerse los pantalones y salir a vender para sobrevivir. Porque no hay otra manera de decirlo. Es correcto. Te cuento algo. Y para pagar los bancos y para pagar lo que debes y ahí... En busca de clientes locales y en busca de poder tapar el cráter de facturación que me quedó, salí a la calle, me gané una licitación. La verdad es que me ha dado un aire. Me gané la licitación del Canal de Panamá. Ellos sí pagan bien. Sí. El canal, brother, tú puedes desayunar con ese cheque. Totalmente. Esos manes te dicen a ti, hey, tú vas a pagar el 30, a las 7 de la mañana tú puedes estar en Nico Café comiendo con el cheque ese. Correcto. Pero ¿cuánto tuve que bajar el nivel de margen para poder ganarme esa licitación? ¿Ok? Entonces, está bien, chévere. El canal, 5 años. Excelente cliente, paga excelente, todo lo demás. Bien, me lo gané con mi marca. O sea, nosotros tenemos una marca que es un arbolito. Uh-huh. Para nosotros es un logro estar en el Canal de Panamá. Yo abriendo esta coyuntura, en desesperación de poder sacar inventario que tengo acá, le dije a mi esposo, vámonos a Centroamérica a ver a quién le vendemos el inventario que tenemos en exceso. Me fui a Costa Rica, me fui a El Salvador y me fui a Honduras. ¿Y en inventario en exceso cuánto tienes? Exceso de inventario. Uh-huh. En dinero, 1.8. Ok. ¿Y de ese 1.8 en rotación, qué es lo que rotas más? ¿Dice que 300,000 o que...? 350. Ok. Entonces tienes que 1,5 millones en un inventario que prácticamente está... Pero no son de rubros que se manejan localmente. Uh-huh. Aclaro. Entonces, yo tengo que seguir comprando mercancía del rubro que sí se mueve cuando tengo un dinero estancado. Claro. Llenándose de costos y de polvo. Claro. ¿Vale? Porque tiene ese... Sí, ya el margen ahí prácticamente va a estar porque... No hay margen. No hay margen ya. Ya no existe. Sí, porque has tenido que pagar el costo del almacenamiento de ese inventario. Es correcto. Entonces, te digo, hay un papel film, por darte un ejemplo.
tengo 3.000 unidades. Hay un papel de hornear, tengo 10.000 unidades de papel de hornear. Productos como esos, que eran específicos con unas dimensiones, no son dimensiones estándar, o sea, no es el 12 pulgadas y el 18 pulgadas que tú encuentras en el mercado. Tú le sales al cliente, no, tengo uno de 22 pulgadas. No, pero es que ese no es el que yo uso. Pero lo podemos cortar, si quieres lo corto. No me sirve. Entonces, el mercado local es tan cuadrado que no hay cabida para meterlo. Basureros, yo les vendía los basureros a Mina. Ellos cambiaban el lote de basurero todos los años, ¿ok? Todo ese plástico que se genera, nosotros lo recogemos, en nuestros camiones lo bajamos y le damos buen uso, lo convertimos bolsa de basura porque tenemos un programa de reciclaje con ellos para evitar el desperdicio. Lo recogemos, lo bajamos, lo llevamos a remar y ahí se tritura, se trabaja, se exporta. O sea, todo eso se hace. Se manda a España, se recoge, se trae, se vuelve bolsa de basura, si se recoge cartón, se lleva, se hace cartones de huevo, se hace pale plástico. O sea, todo el ciclo responsablemente hablando de un recirculamiento del plástico, ¿vale? Para hablar de la globalización del plástico. Y tratar de no contaminar, porque eso básicamente es la mayoría de los rubros que yo manejo. Tratar de que no contaminen. Pero tengo que moverme a lo que hay en el mercado. La gente me pide, no, pero es que yo quiero un, como el Glade, un aromatizante. Yo empiezo, no usen los aromatizantes, son no sé qué, ecológico. Yo tengo un producto similar, de que viene de Susitesa, la marca. Cambiar el concepto, no, yo quiero ese. Yo quiero, porque aquí, si no es ketchup Maggi, no hay otro ketchup. Sí. Entonces, nos vamos a una cultura de costumbre y nos cuesta mucho cambiar el concepto. Ya por lo menos el concepto del reciclaje, por lo menos en el tema de una bolsa, que va a tener la misma resistencia que cualquier otra. Entonces, ahí tú dices, oye, hay algo diferencial en el tema. Yo, en ese sentido, ¿qué te puedo decir? Busco, y he buscado siempre, que todos mis proveedores tengan un plus. Tengo una línea de basureros que lo hacemos de Tetra Pak. Se agarra el Tetra Pak, se tritura, se mezcla con el plástico y sale un basurero. Entonces, siempre he tratado de tener un plus ecológico, que es lo que me ha caracterizado del resto. ¿Okay? Tengo unos tenedores de bagazo de caña, solo los consumía la Mina. Son kits de cubiertos, bagazo de caña. ¿Qué pasa? En el del mercado estamos acostumbrados al tenedor duro. Si es de material reciclado, no tiene la misma resistencia. Entonces acá de una vez el comprador llega y lo hace así, me dice, pero está un poco aguado. En efecto, ¿para qué tú usas el tenedor? Simplemente, y el cuchillo te corta, te hace la misma función, no hay nada diferente. El empaque es de cartón, no tiene contaminantes, se diluye en el piso. A un cabo de 3 años ya no va a existir, no bota esporas porque no tiene el componente biodegradable, el que todo el mundo pide. Pero ¿qué pasa? El biodegradable lo que hace es que las esporas de plástico quedan en la atmósfera y son cancerígenas. Okay. Entonces, es preferible hacer buen uso y echarlo en el sitio que corresponde. Claro. Entonces, en función a eso, nosotros tenemos botellas para el tema de reciclaje. Estamos con otros programas, con otros clientes para poder expandirlo. Pero todo el tema ecológico. Por eso nuestro logo es un árbol. Y siempre trato de darle ese plus para hacer algo diferente. Para diferenciarte. Miren, el negocio del inventario es así. Y yo me acuerdo en mi época de banquero, varios clientes en su momento tuvieron situaciones con clientes que le compraban. Yo creo que nunca
nunca he visto una situación tan marcada porque el 50% más o menos de tu negocio era para allá. Es un riesgo grande también, pero era una operación que nadie pensaba que iba a ser raro. O sea, yo nunca pensé que la vaina iba a pasar. Hasta que ya estaba pasando. Ojo, yo tampoco te voy a decir que, que yo pensé que no lo iban a declarar. No, que yo sabía que esa vaina la iban a declarar inconstitucional como estaba la calle prendida. Tuviese mal o tuviese bien, ojo, yo no soy jurista, pero lo que sí te voy a decir que las consecuencias fueron nefastas. Las consecuencias de la declaración de ese contrato fueron nefastas. Totalmente. Y eso no es retórica mía, eso no es gana de que yo soy ahí no sé qué, eso es la realidad. Los mercados internacionales los castigaron, ahora estamos comprando deuda más cara que... Mire, nada para que tengan una idea, salen más a Panamá, le sale más barato ir a la feria de carro, al auto show, y comprar un carro a 8% que vende sus bonos soberanos. Esa es la realidad. Sí. Eso es lo que está pasando. Producto. La inflación nos está matando. La inflación también aquí juega un papel importante, a lo mejor no tan coyuntural, pero obviamente es un tema que nosotros como reputación, ¿no? Como reputación como país, quedamos nosotros como que, hey, ven acá, o sea, allá en Panamá no cumplen los contratos, ¿o qué es lo que está pasando? Te hago una consulta. Tú siendo un inversionista. No. O sea, nada más te hago la pregunta. Entonces, que vaya a Panamá, no sé, porque allá, si yo meto plata ahí y firmo un contrato y de la nada cierran la calle, entonces ese contrato no vale. Pues. Mira, yo tuve la oportunidad de ir recientemente a El Salvador. Eso es otra cosa. Sí, en El Salvador la vaina anda más fluida. Y te voy a decir, ahí está el edificio de Google, perdón. Uh-huh. El de Google está en los edificios de los call centers que en un momento tuvieron aquí. Por la inestabilidad que tenemos. Y es triste, te digo la verdad. Esa incertidumbre que tengo yo ahorita mismo, del qué va a pasar, del qué podría pasar, es la que le embarga a más de 4 inversionistas si llegan a meter la plata aquí. Claro. Y no todos quisiéramos estar en esta incertidumbre. Y uno viene de abajo, sabe trabajar, sabe empezar de nuevo. ¿Pero crees que es justo? No, la situación en la que tú estás es lejos de la justicia. Muy lejos de la justicia. Sí, gente, miren, el tema del contrato sí estaba mal comunicado. Sí estuvo mal comunicado. Que estaba mal hecho, estaba mal hecho. Yo no voy a defender lo indefendible. Estaba mal comunicado. No lo supieron comunicar, no supieron dictar. Se dejaron montar retóricas que posiblemente no tenían nada que ver con la realidad. Fueron muy herméticos también. La minera manejó esto mal. Mira, aquí Odebrecht fue declarado. Yo creo que en Latinoamérica hay 25 países, en 24 por corrupción. Metieron preso a presidentes por el caso Odebrecht. En los Estados Unidos eso fue una locura, aunque allá siguen operando. No sé cómo es eso, pero allá siguen operando. Con otro nombre, pero siguen operando. En fin, pero aquí en Panamá, los amigos carioca aprendieron que para ellos entrar en un país extranjero tenían que ganarse a la comunidad. Y Odebrecht se metió en la comunidad, patrocinaba las ligas, patrocinaba las cosas, al punto que tú vas a la calle y tú le preguntas a la gente, hey, ¿qué tú opinas de Odebrecht? Yo me patrocinaron a mí una liga de fútbol, yo me patrocinaba, hey, a Odebrecht yo creo que tú y yo íbamos a ver y decíamos íbamos a hacer una liga de jacks. Sí. Ey, nos daban los suéteres, nos daban las gorras, nos compraban los jacks, ey, todo. Y la gente contenta con su vaina. Ya eso no se hizo, ¿ok? Pero la mala comunicación producto de esto es lo que lleva a este asunto. ¿Quiénes son las víctimas? El país. El país es la víctima. El país es la víctima. Eso es lo único. El país queda mal. Nosotros quedamos mal. Yo tengo amigos allá en Nueva York, trabajan en bancos de inversión y me dicen, y cuando está la vaina de la mina que estaba prendido esto aquí en la avenida Balboa, que no se podía ni salir,
no había comida, una lechuga te costaba $8. Acuérdense de eso. Sí. Acuérdense cuando la lechuga costaba $8, era una locura. Ey, me decía de que, Brian, ¿qué está pasando allá? Que ustedes no respetan los contratos o qué? Porque los mercados estaban feas la cosa. Brian, es que tú hablas de que estaba fea. Te voy a contar. Hay comunidades en Coclé donde las personas iban y trabajaban allí, que tienen a su mamá enfermo, por decir algo, y esas personas con la ficha del seguro podían ir al seguro. Ya no. Ahorita mismo esas personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades terminales que necesitan un proceso, Claro. no tienen cómo, porque la única persona que trabajaba ya no trabaja. Entonces, los que en un momento dado mitigaron todo esto o que espolvorearon esto, ¿dónde están? ¿Por qué no van a ayudarles a esas personas que realmente lo necesitan? Claro. Hay comunidades que son 18 personas y esas 18 personas, 10 trabajaban en mina. Porque las personas que contrataban el servicio de limpieza, se cayó mi celular, que contrataban el servicio de limpieza, esas personas eran personas de la comunidad. Yo las capacitaba. Yo le decía, la escoba, de aquí en adelante, la escoba no se agarra así. Uh-huh. Se agarra de esta manera. Tienen que hacerlo. Olvídese de cómo usted limpiaba la casa, en la casa. Esas personas tienen piso de barro. Uh-huh. Y ellos no sabían cómo era una escoba. ¿Por qué? Porque usaban escoba de escobillón, de esas del tiempo de antes, que mi abuela las hacía con escobilla. Con eso es que barren el patio. Cuando llegan y tienen la oportunidad de tener sus 3 golpes de comida y de la noche a la mañana se las quitan, yo escucho los comentarios de la comunidad, de gente común y corriente que tú dices, ¿serio que esto está pasando aquí? ¿Por qué todos los que salieron a Avenida Balboa a cerrar, por qué no van a las comunidades y llevan, aunque sea una de las que venden por allá, una puerca, Uh-huh. y se las llevan a esas casas? Sí, porque la gente que salía en la avenida Balboa no necesariamente todos estaban en contra de la mina. Estamos de acuerdo. Esa era la cosa. Lo que queríamos era salir a parquear. Y también estaban en contra del gobierno, en contra de la corrupción, otros estaban en contra... O sea, es que fue un cúmulo. Fue un cúmulo. Y entonces, una cosa es tú satanizar un contrato y una cosa es satanizar una industria minera. Que eso, una cosa no tiene que ver con la otra. Que si el contrato estaba bien o estaba mal, no sé si estaba bien. No, si yo lo hubiese tenido que negociar, a lo mejor yo negocio mitad y mitad, pues. Exacto. ¿Me explico? Porque entonces ahora, entonces ya la mina va a tener una decisión que él tiene que decidir si él se quiere quedar con la mitad de algo o con el todo de nada. Esa es la realidad. Con una inversión de tanto. Tú sabes que la hidroeléctrica que ellos tienen da la capacidad de Bayano y más. No tenía idea. Bueno, en los tours que dan, les invito, o sea, yo les invito que lo soliciten a través de la página de Mina. Yo estuve dentro por muchos años, vi cómo crecieron y todo lo que hablaban eran especulaciones. Yo soy panameña, al igual que muchos de los que trabajan allí, ecologistas que han estado allí y dicen, yo no voy a vender el suelo panameño por algo que no. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del crecimiento? Planificación. Cuando tú tienes un crecimiento planificado, y te lo digo en mi caso, tú en antes dijiste algo muy cierto. Si yo le hubiera debido mi inventario a los bancos, yo no estuviera sentada aquí, ni siquiera hablándote. Pero ¿qué hice yo? Mantener, así como hice la planificación de mi vida, planifiqué el progreso del negocio, ¿verdad? Para no deberle el inventario. Y si eso pasaba, yo por lo menos quedar bien librada. Que cuando lo vendo, ahí está mi ganancia. Claro. Pero lo que te digo es, de todo esto, es que nos queda un aprendizaje. Que nada en esta vida es eterno. Nada más lo que te queda es tu planificación. Y esa es la diferencia.
¿Qué sucede? Al tener tantos años de estudios, ellos planificaron tanto al momento de creación, desarrollo y cierre. Sí lo planificaron, pero nadie lo quiere escuchar porque hay una planificación. Sí, porque eso es lo que ellos te pedían, de que hey, para el otro año vamos a necesitar esto, y organízate tú también para que tú tengas lo que te... Si quieres que te lo compre, porque si no quieres que te lo compre, entonces nada más quédate con... Avísame qué es lo que me vas a dar aquí para yo ya saber dónde voy a buscar lo otro, ¿no? Contratos por año y medio, contratos por 2 años, contratos indefinidos, ¿me entiendes? Entonces, ahorita yo tengo todavía vigente, tenía vigente un contrato que yo hice. Como ya yo conozco el cliente, yo dije, pidámoslo, que venga. Ya llegaron todos esos contenedores y ¿a quién se los voy a vender? Ya no le podía decir al proveedor que el contenedor estaba en agua, que se lo voy a regresar. Claro. O sea, ¿dónde queda y es lo que está pasando, dónde queda tu seriedad como proveedor en ese caso, como cliente en ese caso? Ahora te pregunto, ¿cómo quedamos nosotros como país ante una inversión de tantos millones de dólares? ¿Quién quiere volver a invertir en Panamá? Sí, quedamos fogó. De otra manera de decirlo. Decía mi sobrina, pof. Sí, quedamos mal. Sí, ese tema yo digo, yo me acuerdo cuando pasó, yo era... ¿Incrédulo? No, yo defendía. Yo defendía el tema de que, hey, nosotros no podemos dejar que el estado de opinión nos deje mandar sobre el tema del Estado de Derecho, ¿no? Obviamente eso se cae de su peso cuando tienes 25 artículos o 15, yo no me acuerdo en cuánto era, pero eran bucos inconstitucionales y entonces ya hay como que no hay por dónde agarrarse, ¿no? Pero es la realidad, o sea, pero Brian, te hago una consulta. Si ya sabían que no o que sí, ¿por qué no hay una nueva negociación? Bueno, sí, porque tiene que haber... Si ya la inversión está hecha en el país, revísenlo. Sí, lo que pasa es que, miren, aquí hay dos cosas. Una, un contrato y otra, una concesión minera. La gente quería confundir el tema de una concesión minera con lo que teníamos nosotros aquí con los gringos. Con los gringos nosotros teníamos un tratado a perpetuidad, donde nosotros sí teníamos una quinta frontera aquí, donde sí había... un gringo ahí en la 4 de julio, si tú pasabas y te decía fuck you, ¿me explico? Eso sí existía aquí. Eso sí existía en Panamá. Donde si tú ibas y te ponían una multa en Albrook en la época donde los militares estaban ahí, la multa te la ponía y tú ibas a un juez gringo. En fin, miles de cosas. Mi suegro tiene muchas anécdotas de eso porque fue policía en su momento. Y te digo algo, todas eran en contra de nosotros los panameños. Claro. Entonces, acá tomaron de la experiencia y dijeron a puertas abiertas, ok, si tú necesitas una cita, tú puedes ir. Te hacen un recorrido y te llevan por todas las áreas. No, dirán, entre uno y otro dirán, no, pero es que te llevan por las áreas bonitas. Yo he estado en las áreas feas. Pero eso ya no lo hacen, eso ya no lo pueden hacer, ¿no? No, ya lo prohibieron, ¿no? Es correcto. Que ellos estaban haciendo, sí, las minas estaban haciendo unos tours y unas cosas. Pero ahora lo hacen virtual. Ok. Y lo hacen en las comunidades. Si alguna comunidad quiere, entra a la página y lo puede ver. Lo que te digo es, ahorita nosotros tenemos una afectación directa, ¿vale? Las personas que están allá arriba tienen afectaciones directas. Tú estás en un puesto de trabajo donde tú no sabes si te van a votar mañana. Uh-huh. ¿Cómo estarías tú lleno de ansiedad? Sí, claro, porque tu seguridad está... Es correcto. Yo tengo un tema de sobregiro de inventario y las personas que perdieron su casa o que tenían la ilusión de recibir una casa uh-huh. y como eras colaborador de Mina, ya esa casa la perdiste. Uh-huh. ¿Cómo te sientes tú como persona? Gente que lidea todos los días, que lideo, porque realmente todavía los conozco, que están sin trabajo desde el cese y no han podido encontrar trabajo porque se especializaron a manejar tal cosa. Sí.
No, pero es que dicen de que la mano de obra es extranjera. Había muchísimos panameños allí. Cuando te digo muchísimos, es que los topo y lo sé. Uh-huh. No defiendo lo del contrato, no lo defiendo. Pero cuando sí, tú... la realidad de la circunstancia es la que está ahora. Es muy complicado, Mabelis, tú tratar de... Porque la circunstancia es muy propia a la persona. O sea, es el hombre y su circunstancia. Tú lo estás viviendo porque lo vives en carne propia. Es casi imposible que otra persona lo viva como tú lo estás viviendo. Pero es la realidad. La realidad. Te comento algo. Hablamos de ambientalistas. Ahorita mismo hay 126,000 toneladas que ya están empezando a emanar gases. Eso es un peligro para todo su alrededor. ¿Por qué? Porque el concentrado ya está duro. En cualquier momento o se termina, la estructura en la parte de afuera se está cayendo. ¿Por qué? Por la corrosión que genera el mismo material. Es un peligro. En su momento, cuando dijeron del cierre, agarraron y tuvieron que explotar todas las áreas que tenían en explosivos para poder quitar ese peligro latente. ¿Qué pasa? Ya eso, el material está afuera. Tiene la lluvia en Colón, en esa área, llueve todos los días. Entonces, la lluvia cae, tiene contacto, esa lluvia ya va a las tinas, esas tinas ya están desbordándose porque no tienen mantenimiento. El plan de preservación lo dieron en enero del 2000. Estoy muy empapada del tema porque lo he seguido. Bueno, porque me afecta. Sí, porque tienes $1,000,000 y medio que tienes que venderle, ¿no? Porque me afecta. Entonces tengo que darle un seguimiento y escuchar todas las partes. Escuchar las mentiras que hablan, sentirme impotente y decir, pero vayan, ¿por qué no van? Y verifican que, ¿sabes qué? Pónganle condiciones si quieren y todos los que estaban en el tema ambientalismo, pónganlos a trabajar adentro. ¿Para qué? Para que se den cuenta que las cosas las tienen que hacer bien sí o sí. Entonces, si es realmente que quieren ayudar al país, pídanle trabajo adentro de la mina y sean los ojos de todas las personas de aquí afuera y que sepan que lo están haciendo bien. Yo tengo que renovar flota cada 7 años. Flota completa. Tuve que deshacerme de 5 carros. Tengo que revisar flota completa cada 7 años para que cumplan y meterlos a mantenimiento de agencia. No puedo hacer modificaciones en el motor. Un cúmulo de cosas. Eso me alinea a mí. ¿A qué? A hacer las cosas como debo de hacerlas. Si no, ¿cómo pudiera yo estar ahorita mismo dando una declaración cuando yo sé que el carro que tengo allá, el más viejo, es de no sé cuánto tiempo y que en cualquier momento, como me voy a hacer un despacho, se queda varado? Fueron lineamientos y ya me quedé yo con ese lineamiento. Mis conductores todos tienen certificado de manejo defensivo. También no es barato. Cada conductor, el curso anual son $300. Entonces, ¿para qué? Para tratar de hacer las cosas bien. Entonces, si realmente tú quieres saber si es así, ponte a trabajar adentro y sé el monitor de todo lo que estamos hablando. Claro. Y no nos basemos en especulaciones. Porque es que a mí me dijeron, es que fulanito que está allá pensó que eso era así. Sí. Tú puedes ser un ente. Claro. Como hablaron lo del tema de aduana, lo que hablaron de, bueno, entre miles de cosas. Sí, un tema así, nada más para ir cerrando un tema es el contrato, un tema es la industria minera. Son dos cosas totalmente diferentes. El contrato fue mal manejado. Bueno, sí fue mal manejado. Ok, ya, dale, vamos a pasar la página. ¿Qué va a pasar ahora? Porque la industria no es inconstitucional, no es ilegal. O sea, digo, hay un tema de moratoria y que no se puede emitir ni se puede hacer la operación. Pero igual, digo, está el riesgo del tema de los residuos y el tema del cobre que todavía existe ahí, del tema de la operación, los mantenimientos, en fin.
O sea, es una operación enorme que hay allá. Tienen que darle su mantenimiento y lo ideal es que reabra y siga la operación, ¿no? Hablaste de ilegal. ¿Sabes la cantidad de personas ahorita mismo que están explotando en las áreas? Bueno, sí, me imagino que allá hay... Sí, pues sí, porque la minería es artesanal, ¿no? Como le dicen ellos. Exacto. Pero eso ha pasado en otras minas. Y el problema es muy grande. Sí. Entonces, sabemos todo lo que... Sí, ahí hay mucho oro, entonces agarran y entonces... Sí, y el tema es que le tiran estos químicos para sacar las pepitas. Es una locura. Mabel, gracias por haber venido al podcast, echarnos el cuento. Terminamos hablando de la mina, pero bueno, era un cliente importante. Exacto. Era un cliente importante de ella y es la realidad, ¿no? Y me imagino que así como ella, hay mucha gente y a lo mejor no todo el mundo quiere echar ese cuento, ¿no? Yo tengo amigos que fueron proveedores de la mina y me dieron, puta, ahora en este año yo no voy a vender 3, 4 millones de dólares menos porque un cliente mío era la mina, ¿no? Así mucha gente. Así que, bueno, esperemos lo mejor y que el otro año eso se solucione y se reactive. Te voy a pasar los cheques de este año hasta el otro año, de todo. Yo le digo cheque a los gastos. Uh-huh. Te voy a pasar todos los gastos de este año hasta el otro año, hasta que esto se reactive. ¿Te parece justo? No. Esto no para. Entonces, ¿por qué dejar algo para el otro año si necesitamos una respuesta ya? Sí, porque está el tema de la caja del Seguro Social y de verdad que negociar caja del Seguro Social con minas es que se prende el país peor todavía. Sí, eso sería como... En verdad eso sería lo mejor que le pueda pasar al Suntrack, porque ya hace una sola protesta masiva para todos, ¿no? Entonces se ahorra logística, porque van a salir para la calle para las dos cosas. Entonces se ahorran la logística de los maestros y esas cosas, ¿no? Lo dijiste gracias, tú. Sí, gracias por haber venido, Mabeli. Okay. Sigan las redes sociales de Distribuidora General y hasta la próxima, gente. Chao. Vale, chao, gracias.